Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y al igual que Avanza, Democracia Sí y Pachacuti, Construye se quedó sin candidatos a la Asamblea Nacional para los comicios del 2025, tras un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos con la abogada Ana Galarza, asambleísta por Construye, para hablar sobre lo que ha ocurrido por decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Construye sin candidatos a asambleístas nacionales. Además, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano toman la dirección de la Asamblea Nacional. Parte de un pacto, o consecuencia también de este pacto, lo que ha ocurrido en el Tribunal Contencioso Electoral. Asambleísta, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo cariñoso a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, el Consejo Nacional Electoral y su apéndice, que es el Tribunal Contencioso Electoral, son instituciones que no gozan de confianza por parte de la ciudadanía, por cuanto muchas veces sus actos se ven empañados con cierta opacidad, actúan muchas veces con discrecionalidad, con direccionamiento, y el claro ejemplo de eso es lo que sucedió con la lista nacional de asambleístas de Construye, que el mismo procedimiento que se hizo en democracia interna para la lista nacional del Parlamento andino, exactamente el mismo procedimiento se hizo en la lista nacional de asambleístas del movimiento Construye. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral decide solo calificar la lista nacional de parlamentarios andinos y no calificar la lista nacional de asambleístas del movimiento Construye. Toda mi documentación se presentó como establecía la ley, reconocí mi candidatura como establecía la ley, así también lo hicieron el resto de candidatos, en este caso de la lista nacional. Sin embargo, pues el Consejo Nacional Electoral intentó buscar lo mínimo para tratar de justificar la no calificación de la lista, y lo mismo el Tribunal Contencioso Electoral, que todos sabemos que es el gobierno quien está atrás del Tribunal Contencioso Electoral operando. Y todavía veremos qué sucede con otras candidaturas que están en pendiente en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿El oficialismo es el árbitro entonces en el sistema electoral actualmente? Sí. Ahora, ¿y cómo darle una lectura quizá un poco más profunda o relacionada entre lo que ocurre en el Tribunal Contencioso Electoral y lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional? Hablamos nuevamente de un pacto Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN. ADN se pronunció a favor de Construye para la candidatura de Gabriel Bedón para la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Sin embargo, este nombre no pudo ser mocionado en el Pleno, por cuanto el primer nombre mocionado fue del legislador Otto Vera, que obtuvo los votos necesarios para encontrarse en la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo interpretar? El asambleísta Peñafiel decía que quieren interpretar hacia dónde va o qué hay detrás de este pacto correísmo social cristianos. ¿Tienen alguna idea? Bueno, yo no sabría decirle qué se encuentra dentro de la conversación entre el Partido Social Cristiano y el correísmo. Obviamente, yo no formo parte de esas conversaciones, de hecho soy anticorreísta, creo que eso es de público conocimiento. Pero alguna lectura política tendrán ya puertas adentro de la Asamblea. Bueno, la lectura política que ellos probablemente tienen es lograr tener tal vez una especie de contrapeso con otras funciones del Estado. Impunidad, ha dicho Peñafiel. Yo espero que no estén intentando pretender hacer ninguna jugada por medio de la Asamblea para lograr la impunidad de sus líderes prófugos o presos, porque no lo vamos a permitir. Estamos ahí justamente para hacer esa piedra de tope donde, hay que decirlo frontalmente, el correísmo no va a lograr la impunidad de sus líderes presos o prófugos. Pero una piedra de tope bastante debilitada, ya vemos lo que ocurre o lo que ocurrirá para el 2025, y tampoco son necesariamente una fuerza dentro del legislativo. Bueno, se puede decir casi que nuestro voto es muy dirimente en muchas cosas. ¿Cómo en cuáles, por ejemplo? El juicio político a la ministra Palencia, tampoco dimos paso al juicio político a la canciller. Aún con los votos no habrían llegado. Y básicamente esto sucede porque en estos dos juicios políticos estaban incluyendo el tema de la incursión a la Embajada de México, que
sí hay que reconocer que según los tratados y convenios internacionales de relaciones exteriores, todas las embajadas son espacios inviolables, pero por otro lado tampoco se podía permitir que una persona como Jorge David Glass de Espinel se fugue del país, le vea la cara a la justicia del país, y no solo a la justicia, sino a todos los ecuatorianos honestos que hemos visto con indignación cómo desfalcaron a nuestro Estado ecuatoriano, y ahora lastimosamente nos encontramos en una posición muy complicada en términos económicos, pero fue justamente porque con el arca abierta que se vivió en el correísmo, mucha gente se llevó recursos que ahora son tan necesarios para nuestro país. Volviendo a la parte inicial, usted dice que el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, está controlado por el oficialismo. En este contexto, fuimos testigos de una serie de acusaciones de ida y vuelta entre usted y el exasambleísta Esteban Torres en la red de X. ¿Cree usted que le pasó factura la decisión esta vez de dejarla fuera? Esteban Torres, así yo no le hubiese dicho nada, habría movido cielo y tierra para que yo no sea candidata, porque electoralmente él nunca podría superarme. ¿Y por qué le odia tanto? Porque siempre le ganó las elecciones. ¿Solo es eso? Solo es eso. ¿Y por qué todas estas acusaciones que se hicieron, que fuimos testigos de esta especie de show en X? Porque él responde. Pero usted también le respondió. Claro, cuando él responde, obviamente yo le respondí, y él dejó de responder porque tiene mucho que perder. ¿No se subieron de tono? No. Yo no. ¿Él sí? No podría tampoco, no le da la capacidad. ¿Y por qué dice usted que movería cielo y tierra para que usted, dice que porque le gana siempre en las elecciones, pero tan obsesionado está Esteban Torres con usted? No conmigo en sí, sino con el poder. Por eso no le importa llevarse con gente mafiosa. Los amigos de alias ¿Con quiénes se Baby. llevan? Pablo Muentes, su gran amigo, lo ha dicho públicamente. ¿Dónde está Pablo Muentes? En la cárcel de máxima seguridad, La Roca. Gran amigo también de Ronnie Aliaga, alias El Ruso. Los amigos de alias Baby también tienen alias y están o presos o prófugos. Por eso es que él no puede encabezar una lista. Por eso es que él se mete escondido en la lista nacional de ADN para llegar con el arrastre del presidente, porque caso contrario, un ecuatoriano honesto no le daría un voto partido por la mitad. Bueno, su familia votaría por él, pero más allá de la familia, alguien pensante que sabe que alias Baby es íntimo de mafiosos, no le daría el voto. Y se refiere a Muentes, Aliaga, ¿tiene alguien más parte de su círculo? Porque recordamos, por ejemplo, la reunión en la casa de Virgilio Saquicela, en el Quito Tenis, hace un poco más de un año, donde hubo aparentemente algunos acuerdos. Él no se acordaba inicialmente, tuvimos que hacer el acuerdo. Claro, él negó en un principio, después le dijeron que había videos, dijo, ¿hay videos? Después dijo que se reunieron a comer pizza. Todos sabemos que no. No sé qué más comerían, pizza no. Hay una obsesión por el poder. Del muchacho, por supuesto. ¿Y está manejando todo desde el gobierno? Es que él ocupa el espacio que equivocadamente le dio el señor presidente para hacer muñequeos sumamente tránfugos. ¿Cómo cuáles? Ya veremos con lo que venga en el Tribunal Contencioso Electoral, donde se confirme los muñequeos que está haciendo este individuo. Vamos a ponerle en otros términos, porque parece que esos términos se les hace más familiares. El descole de Construye de las listas es entonces parte de estas decisiones cercanas a Esteban Torres, y me refiero también, por ejemplo, a Avanza Democracia Sí, Pachacuti. No sé en el caso de las otras listas, desconozco de fondo cuáles habrían sido las causas. En el caso de Construye, siendo que le califican con el mismo procedimiento a la lista nacional de parlamentarios andinos, y nosotros hacemos el mismo procedimiento y a nosotros no nos califican, y desde el mismo Consejo Nacional Electoral nos ratifican que quien operó esto fue alias Baby, es porque obviamente él tiene ese interés. Como él electoralmente no puede ganar, intenta descartar a cualquier otro contendor electoral para que de alguna manera él logre nuevamente colarse a la Asamblea Nacional a través del arrastre del señor presidente, porque hay un voto en plancha. Un voto en plancha que tal vez no conoce, que uno de los candidatos en la lista nacional del presidente Noboa
es un tránfugo, con amigos tránfugos, que los ha reconocido públicamente y que les ha defendido a sus amigos presos públicamente. De hecho, alias Baby, que está en la lista nacional del presidente Noboa, era enemigo manifiesto de Fernando Villavicencio. ¿Qué es lo que se viene en la Asamblea Nacional? Porque creo que es importante también darle un poco de contexto a lo que podría venir más adelante. El asambleísta Peñafiel hacía referencia, por ejemplo, al Consejo de Administración Legislativa, que daba una sola persona, del resto que se van por la reelección, y hablamos en este contexto precisamente de la toma del poder de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, del cual fue en su momento miembro precisamente Esteban Torres. ¿Cuál es la expectativa? Del mismo alias Baby salió la genial, irónicamente lo digo, idea, debería llamarse idiota, pero con el acento que corresponde, de darle el poder al correísmo en la Asamblea Nacional. Le convenció al presidente que era una genial idea darle al correísmo la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Justicia, la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. ¿Es Torres del nexo entre el gobierno y el correísmo? ¿Quién fue el interpelante en el juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso con la legisladora Viviana Veloz? Esteban Torres. Fue él quien le hizo la vida a cuadritos al anterior presidente. Los motivos desconozco, pero fue justamente esa asamblea conspirativa y obstructivista la que no solamente le afectó al anterior gobierno, porque esto no se trata de quién esté al frente de un gobierno, sino de está bien o no está bien el país. Y ellos son responsables en gran medida de lo que está viviendo ahora el Ecuador. Por eso es que esta Asamblea Nacional, cualquier propuesta que ha enviado el señor presidente, todo le hemos aprobado, porque no queremos que haya pretextos. Todo le hemos aprobado y esperamos que por favor el gobierno tenga la suficiente capacidad de prevenir las situaciones. Este estiaje, esta sequía que está viviendo actualmente el país, no solamente la vive el Ecuador, la vive Colombia, la vive Perú. La diferencia es que ni Colombia ni Perú están con apagones, porque en su momento tomaron las medidas adecuadas para que haya la inversión privada y poder tener centros de generación de energía eléctrica térmicas. Y eso ahora, con esta ley, lo estamos permitiendo. Y con las leyes que sean necesarias, porque aquí necesitamos que la gente técnica e interesada en el tema aporte, rebustezca, mejore, perfeccione la normativa y que de esa manera también podamos ampliar estas otras opciones de generación de energía eléctrica para que no tengamos que vivir los apagones que espero se terminen lo más pronto, pero no quiero ser negativa. Al parecer esto se va a extender hasta el próximo año. Yo todos los días, créase, le pido a Dios, manda lluvia, porque como dependemos de las hidroeléctricas, si no llueve se complica. Pero si es que el gobierno desde enero, que sabía que se venía una sequía, hubiese permitido que se dé mantenimiento, por ejemplo, a los parques de generación de energía eléctrica que ya tenemos de las termoeléctricas y que se implementen otros parques de termoeléctricas con inversión privada, en este momento los negocios no estarían quebrando porque no estaríamos en apagones. Lamentablemente hay una responsabilidad histórica por parte de todos quienes han pisado en algún momento CELEC. Gracias, asambleísta, nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias también por la invitación, un placer. Ha sido la abogada Ana Galarza, asambleísta por Construir, hablando sobre la descalificación de los asambleístas nacionales. No irá con listas para las elecciones del 2025 a propósito de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,